Eh, Sin embargo, creo que nos estamos equivocando, los que estamos aquí sentados y otros compañeros. Nos estamos equivocando en un aspecto fundamental. Aquí no hay ningún debate. Jamás han contestado. Yo he escrito en los suplementos semanales de La Jornada, en el del Milenio, para ver si el Milenio sí lo lee, porque La Jornada no, en Reforma, pegándoles, a lo largo de este año no sé cuántos he hecho, y jamás se han tomado la molestia en contestar. Bueno, es un historiador joven, muy menor, que no viene al caso, pero ni a mí ni a nadie. O sea, no hay debate posible, no contestan. No contestan porque ellos creen que tienen esta verdad de iluminación, ¿no? ¿A quiénes nos referimos estos historiadores de la derecha? Con los que no hay debate, y no hay debate porque ellos no quieren, porque no se han sentado a debatir nunca, ¿sí? Además de Enrique Krause y todo el grupo de Clio, ¿sí? Hay otros más, el coordinador de los festejos del centenario y el bicentenario, que sigue cobrando un dineral en ese cargo, José Manuel Villalpando. Catón, tampoco creamos que no están pegando. Catón está vendiendo 300, 400 mil libros cada libro que tira. Se está leyendo y se está discutiendo. Martín Moreno, que no es novelista, que no es historiador, pero también está leyendo 300, 400 mil ejemplares. Juan María Alponte, el ideólogo, el pseudohistoriador favorito de Letras Libres, haciendo un lado a Krause. O sea, ahí están. Sin embargo, no debaten. No hay debate. No hay debate. No sé si porque no pueden debatir o porque no les interesa debatir, pero no están debatiendo. Entonces, debatimos entre nosotros y platicamos entre nosotros, y luego pues llegamos a las mismas conclusiones y les lanzamos desde aquí ante las gentes que sean y las cámaras que sea otro guante, y nos vamos a cansar de meterles guantes porque nunca nos van a contestar. Nunca nos van a contestar, por más que les demostremos no solo que tienen una inclinación ideológica particular, sino que mienten con descaro, que mienten descaradamente, y en la historia sí hay hechos y hay datos que pueden comprobarse. ¿Por qué tirar a Hidalgo? Regresando a Hidalgo. Yo sé que no van a contestar, pero ¿por qué tienen contra Hidalgo? Y en contrapartida, ¿por qué les fascina Iturbide? ¿Qué tienen contra Hidalgo estos, como dijo Monsiváis en uno de sus últimos artículos, estos aficionados a la divulgación volandera de la historia? ¿Qué tienen contra Hidalgo? Primero, tienen esta idea de tratar de desmitificarlo y se pelean entre ellos porque para unos la idea es decir que tuvo 2 hijos, que era borracho, parrandero, jugador y enamorado, ¿sí? Todas las cosas, insisto, a mí tampoco me parecen mal, pero hay otros como Villalpando que dicen no es cierto, y se la pasan medio libro sobre Hidalgo diciendo no es cierto, era un buen padre, era un buen cura, que no tuvo hijos, que era un hombre de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con ese hombre de Dios que de pronto lo posee, comillas, así lo dice él, el frenesí libertario? Y ese frenesí libertario se lleva al buen párroco y lo convierte en un criminal. Y ahí aparece lo que no les gusta, lo que detestan de Hidalgo. Y habría que leer los adjetivos y la manera en que reiteran los adjetivos. Detestan que Hidalgo haya caudillado a las masas. No detestan a Hidalgo, detestan, temen, aborrecen a las masas tomando en sus manos su futuro. Odian. Los adjetivos son la canalla, la plebe enfebrecida, y no es Lucas Alamán que está escribiendo en 1851, 52, no, son estos tipos que están escribiendo en 2008, 2009 y 2010, ¿sí? La plebe enfebrecida, la canalla, la orgía de sangre de la multitud, así escriben, y eso es lo que odian, y se dedican a denostar eso. Y a mí no me importa si Iturbide mató o no mató, aunque fue un criminal sin duda, pero eso no importa. Lo que importa es que le dedican todos sus libros sobre Hidalgo, los que están encargados oficialmente de los festejos, a eso, y mencionan en media cuartilla, en la biografía de Hidalgo de Villalpando en particular, dedican media cuartilla a los decretos de Guadalajara, de los que ya hablaron Patricia y el Fisgón. Media cuartilla, no más. ¿Sí? El proyecto de Hidalgo no existe. No lo quieren ver, porque además, si lo vieran tampoco les iba a gustar. Pero eso es lo que odian de Hidalgo, y es lo que odian cuando uno se enfrenta a libros posteriores, en la revolución, en el juarismo. Por eso odian a Villa, dicen de Villa no tenía ni proyecto. Bueno, es que deberían leer un poco, ¿no? Ese es el caso de Catón, ¿no? Que dice Catón en su libro sobre Juárez. Yo no sé quién inventó, por más que investigué, no encontré en ningún lado donde dijo aquello de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues es que se investiga, porque este es uno de los discursos más importantes de Juárez, el de la entrada triunfal a la capital de la República el 21 de julio de 67. ¿Sí? Punto. Lo que pasa es que así lo dicen, y así lo dicen todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, no lo están tirando a propósito, y hay cosas que temen. ¿Qué temen?
a la gente en la calle y a la gente acercándose al poder. ¿Qué temen un proyecto cercano a la gente? ¿Y por qué entonces poner a Iturbide o tratar de poner a Iturbide en el lugar de Juárez? Porque Iturbide significa para ellos el respeto al orden, a la propiedad y a la religión. No es gratuito que les guste Iturbide. Y a propósito del 5 de mayo, luego me gustaría que le dedicáramos una sola plática al 5 de mayo, porque estaría muy bueno discutir nada más el 5 de mayo como símbolo de un montón de cosas, y no el 5 de mayo, Díaz, Juárez, Zaragoza, la intervención. Un solo dato: sí entraron a la Ciudad de México después del 5 de mayo, más de un año después. El 5 de mayo ganó para México un año en el cual se combatió un ejército de 40,000 hombres, es decir, 3 veces superior al de Winfield Scott, que entró a la Ciudad de México. Y después de combatirlo un año y retrasarlo un año, ese ejército de 40,000 hombres, todavía se organizó una nueva forma de resistencia. El 5 de mayo le dio a México un año vital y un nuevo espíritu. Eso decían los porfiristas, pero eso es solo para tirar buscapiés, para luego platicar de esa época fundamental, ¿no? Y también para poner nuestros héroes, Juárez también, y por supuesto el joven general Zaragoza. Yo voy a comenzar también con el 5 de mayo, Fis. No nomás se derrotaron los franceses el 5 de mayo. Se derrotó, Porfirio Díaz los derrotó en Matehuala a los franceses antes de que salieran del país, que es por el 67-68 que salen del país. Y en San Pedro, una población de Culiacán, el general Rosales derrotó a los franceses en la famosa batalla de San Pedro, en que Culiacán jamás cayó en poder. Por ejemplo, Culiacán es la única capital estatal que jamás cayó en poder de los franceses. Es decir, hay por lo menos 8 batallas posteriores al 5 de mayo en que las tropas mexicanas se cubren de gloria. Entre ellas una muy famosa, que es la de Camarón, en la de 400 heroicos mexicanos derrotan a 60 legionarios franceses. Pero bueno, esa no cuenta, dice Pedro. Pero sí, no nada más la del 5 de mayo, es la de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, claro, es otra derrota, que luego sube y es la Carbonera, y el 2 de abril, la segunda toma de Puebla por los republicanos. Entonces, es decir, hay toda esa idea de que los franceses nos pegaron una caratumba. Tampoco fue así, ¿eh? Es decir, hubo una resistencia bastante interesante contra los ejércitos franceses. Y en cuanto a lo que señalábamos de Hidalgo, pues sí es importante este rescate, yo creo que hay que hacer, y lo que dice Pedro es muy, muy cierto. Si uno lee el proceso de Hidalgo, que están publicados, acaba de sacar Lina en 4 tomos los documentos de Hidalgo, pero en 1960 había publicado los procesos inquisitoriales y militares contra el cura Hidalgo. Abella y el auditor Bracho, que es el juez auditor, cuando lo condenan, cuando piden la muerte más afrentosa contra Hidalgo y contra Allende y contra Jiménez, a Jiménez Allende los fusilan de espaldas al pueblo, por ejemplo, y la afrenta y la confiscación de sus bienes, incluidos sus hijos incluso. Es decir, hay una violencia brutal contra los primeros insurgentes, contra los primeros dirigentes de la insurgencia. Estos lo que más miedo le tienen y a lo que más se dedican a atacar a Hidalgo cuando lo interroga Bella es la muerte de españoles y de europeos. ¿Por qué? Porque había sido obra de la masa del ejército popular de Hidalgo. No les importaba tanto otra cosa más que había un ejército popular, había una canalla, que ellos le decían también, que era la canalla que hizo la Revolución Francesa. A eso sí le tenían miedo, a eso sí le tenían miedo. Hidalgo también tenía otra cosa muy curiosa, que es muy divertida. Hidalgo era un provocador, era un tipo muy divertido como provocador. Le gustaba picar a la gente, le gustaba picar a los curitas, a los teólogos, y les decía cosas como que Santa Teresa no tenía visiones porque no comía, que no tenía otra cosa más que porque no comía. Eso era sentido del humor de Hidalgo, absolutamente. Claro que todo eso después lo metieron como acusaciones en el proceso inquisitorial. Le hacen 53 acusaciones, la mayoría de ellas falsas. Entonces, con esa idea nos podemos quedar de que Hidalgo no era pues un personaje al que no le temían los poderosos. Creo que el poder en ese tiempo
le tenía mucho miedo, y de una de las cosas que se dice es que por qué nos hizo el juicio de Hidalgo en la Ciudad de México fue precisamente para mantener alejado el proceso ideológico, la lucha ideológica que en ese momento se daba. Entonces, por eso lo hicieron en Chihuahua, el juicio y el fusilamiento de Hidalgo. Es decir, hay una persecución constante, como la hace Calleja contra Morelos. Es decir, hay unos odios tremendos contra la primera insurgencia que hay que entenderlo como tal. Es decir, no es tan fácil enfrentar este proceso, digamos, que Hidalgo hizo. Y la última pregunta que le dice Hidalgo a Bella Hidalgo, le dice: ¿tiene usted algo que decirnos que nos pueda dar idea de lo que se va a hacer con este movimiento que usted encabezó? Y le dice Hidalgo: no me acuerdo, pero si me llevo a acordar ahí le cuento. Pues yo voy a tomar otro tema. Parte de mi obra ha sido revalorar, reivindicar la figura de Vicente Guerrero. Es un trabajo muy importante y bueno, ahora acabo de estar en Chilpancingo hace 2 semanas y había personas verdaderamente heridas espiritualmente por la manera en la que aparece la figura de Vicente Guerrero en una telenovela que sacó Televisa, ¿no? Que lo ponen como una especie de hombre salvaje, de mirada vidriosa, con aspecto de por ocho, que difícilmente atina a decir la patria es primero. Vaya, no es posible, al no ni siquiera haber habido una reivindicación de la figura de uno de los padres de la patria, pues encima seguirle echando de esa manera. Ni siquiera las primeras series de Krause se llegaron a tanto, ¿no? Entonces, parece que lo asesoró Carlos